explicar a los amigos de Jesús y a los eruditos de su época. Lucas, después de que vienen las bienaventuranzas, él dice, pero yo os digo, bendecid a los que os maldicen. Si le vas a prestar dinero a alguien, hazlo sin esperar que te paguen. Y no lo hagas para recibir ganancia alguna. El lenguaje bíblico dice eso. No se enoje conmigo. El lenguaje bíblico dice eso. Entonces a mí el hermano Federico me prestó una plata y yo no le pagué. Y el pastor le dice, no te preocupes, Dios hará justicia. Eso no es el lenguaje bíblico, eso es mentira. Ahí perdonan los perritos, pero estoy en un barrio que hay mucho perrito. Y los perritos están defendiendo su casa, avisando si alguien llega y no es de la casa. Entonces, el lenguaje bíblico no dice eso. El lenguaje bíblico dice, si le vas a prestar a alguien y lo vas a hacer a la manera del lenguaje bíblico, no esperes que te paguen. No ganes usuras. No pretendas. Cuando hablamos del lenguaje bíblico debemos de entender esto. Hay mucha gente que se sube a un púlpito a hablar tonteras extra bíblicamente. La diferencia grande es que cuando es un lenguaje extra bíblico en la misma Biblia es para explicar un punto, para que entendamos. Pero cuando se usa un lenguaje extra bíblico fuera de la Biblia, cualquier predicador o cualquier persona, ahí sí hay problemas. Porque ahí es lo que yo digo del texto, no lo que el texto dice. Entonces estoy totalmente fuera de contexto y es peligroso también. ¿Por qué cree que hay 3.600 religiones diferentes? Entonces, yo debo de saber, Jesús no te va a mandar a amar al prójimo, a bendecir al que te maldice si él no lo va a hacer, porque Jesús no es fariseo. Jesús va a cumplir con lo que, si él nos dice haga esto, es porque yo te doy poder para hacerlo. Si estás en mí lo vas a lograr, porque yo lo hago. Cuando tú escuches a una persona que dice que Dios está castigando a alguien por lo que hizo, es un lenguaje extrabíblico. En este momento eso no es así. Entonces, que yo puedo pecar y no hay consecuencias. Yo no estoy diciendo eso. La paga del pecado es la muerte. Eso es el lenguaje bíblico. Eso es el lenguaje bíblico. Las consecuencias de actitudes, el lenguaje bíblico lo explica. El lenguaje bíblico también nos pone en nuestro lugar y nos ordena. Y nos dice, mire, esto sucede cuando haces esto. Esto sucede cuando haces aquello. El lenguaje bíblico explica las cosas. El problema es cuando yo estoy fuera del lenguaje bíblico. Cuando yo empiezo a inventar tonteras, que la mujer tiene que taparse la cabeza para orar, eso no es lo que dice el lenguaje bíblico. Eso no lo dice. Que esto y que lo otro, que un montón de tonteras que ponen, que las mujeres, que para subirse a un altar, que en el altar, que ahí está la presencia de Dios, en los altares de las iglesias, en las tarimas. Eso es lenguaje extrabíblico, eso no es cierto. El Espíritu Santo nunca estará ahí, porque el lenguaje bíblico dice que donde mora el Espíritu Santo es en las personas que reciben a Jesús, que creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vive en una tarima de cemento o de madera, porque eso está muerto, ahí no vive. El lenguaje bíblico nos enseña que en este momento el Espíritu Santo está en las personas. Que tenemos que ir a ver a fulano de tal porque es la papa ungida, eso no existe tampoco. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Pero es que hay algunos que tienen dones de sanidad. Sí, el lenguaje bíblico dice que si yo tengo don de sanidad es para ayudar a los demás, no es para yo hacerme millonario. Los dones y los ministerios no es para que yo me haga millonario, es para edificar a otros, es para edificar a la iglesia. El lenguaje bíblico dice que los que reciben la revelación de Pedro, ya no te llamarán más, ahora te llamarás Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta revelación, esa es la piedra de ángulo. El lenguaje bíblico habla de esa piedra de ángulo. No es que ahí
nace la Iglesia Católica. Eso es lenguaje extrabíblico, eso no es lenguaje bíblico. No es que ahí nació la Iglesia Católica, eso es mentira. La revelación, ¿cuál fue la revelación que tuvo Pedro? Tú eres el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Ya, Él es todo. Eso es lenguaje bíblico. Todo aquel que crea eso, que tenga esa revelación, es la iglesia. Ahí nace la iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta revelación edificaré mi iglesia. No es que la Iglesia Católica nació ahí. Eso también es una mera manipulación. Y me perdona si usted es católico, pero lo engañaron. El lenguaje bíblico nos enseña eso. Entonces, son cosas que debemos de entender. ¿Qué es el lenguaje bíblico y qué es el lenguaje extrabíblico? Le repito, cuando en la misma Biblia aparece el lenguaje extrabíblico, es para explicar un punto. Pero cuando yo lo predico es porque yo quiero que la gente crea que eso es así. Y ahí es donde está el error. Por eso mucha gente se va a ir a los infiernos, por culpa de predicadores que andan hablando lo que no es lenguaje bíblico. Tenemos muchas comparaciones. Muchas comparaciones. ¿Quiénes son el que hay que bautizarse bebé? Porque crees tú en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso sí dice el lenguaje bíblico. Pero ya para el bautismo dice que es los que creen. El lenguaje bíblico no dice que son los bebés. El lenguaje bíblico no dice que hay que bautizar bebés. Dice que hay que bautizar a los que creen. A los que creen. El lenguaje bíblico habla claro, es claro. El lenguaje bíblico es claro. Que en el nombre de Jesús. Bueno, Jesús significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque ahora está el Espíritu. El lenguaje bíblico es claro, el lenguaje bíblico es claro. Por ahí me dijo una persona, es que una cosa es el mandamiento y otra cosa es el cumplimiento. Entonces yo me quedé así rascándome la cabeza. Y bueno, cada quien con su locura, pero el lenguaje bíblico es claro, es conciso, es preciso, no hay que andarse más para allá ni para acá. Cuando yo leo algo, mira, dice el apóstol, el autor, dice, si alguien viene a vosotros no lo recibáis, si no trae la enseñanza que nosotros estamos dando. Jesús dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. ¿Con cuál se queda usted? No es que hay que ignorar aquello, sino es que hay que traer aquello y compararlo con Jesús y ahí lo convertimos en palabra de Dios, lenguaje bíblico. Usted verá qué hace. Usted verá cómo lo hace. Entonces, aquí nosotros debemos de entender eso. Espero haber contestado esa pregunta que me hizo esta muchacha. ¿Qué es lenguaje extrabíblico y qué es lenguaje bíblico? Soy el pastor Alexander Cruz del Ministerio Abba Pater Internacional para servirle. Cualquier pregunta, estamos para servirle. Cuídese, Dios me lo bendiga siempre. Te invito a que te unas a nuestra comunidad teológica. Aprendemos los unos de los otros de las enseñanzas de Jesucristo.